Ahora, la principal característica de los aromáticos es que son muy estables. Nosotros vemos aquí la gran cantidad de dobles enlaces y nos haría pensar que entonces van a ser 3 veces más reactivos que un alqueno. Sin embargo, noten que un alqueno, al hacerlo reaccionar con bromo, forma el ion bromonio y luego da un producto de adición. Entonces, esa es una típica reacción de los alquenos que esperaríamos que los aromáticos también tuvieran. Sin embargo, si hacemos reaccionar al benceno con bromo, la reacción no se lleva a cabo, no sucede nada. Habría que agregar un hierro como catalizador y en vez de dar una reacción de adición, lo que nos da es una reacción de sustitución. Se sustituye uno de los hidrógenos por el bromo. Entonces, mientras que la reacción de adición no se da. Vean que primer caso no dan reacciones de adición sino que de sustitución en donde permanecen todos los dobles enlaces. Y segundo, es necesario la presencia de un catalizador para que la reacción se lleve a cabo, mostrando que son mucho más estables que un alqueno común. En cuanto a la longitud de los enlaces, fíjense que el enlace sencillo tiene una longitud de 154 picómetros, el enlace doble de 134 y en el benceno todos los enlaces son iguales y son de 139 picómetros, una longitud intermedia entre el enlace sencillo y el enlace doble. Es por eso que no podemos describir el benceno de esta forma, porque estaríamos indicando que hay 3 dobles enlaces y 2 enlaces sencillos, sino que hay que indicar que es una estructura resonante entre estas dos. Entonces que cada uno de los enlaces tiene característica sencillo y doble, cosa que no podemos dibujar en el papel, pero que entonces la verdadera estructura es un híbrido, es una mezcla entre estas dos formas resonantes, un híbrido de resonancia tal como se conoce. Fíjense que aquí sí que tendríamos una imagen más completa, en donde nos indican las densidades electrónicas que se encuentran dentro del anillo aromático. Es por eso que el benceno muchas veces se representa de esta manera. Vean que con un circulito muy bonito, pero da menos información. Mientras que las estructuras resonantes ya nos indican que hay 6 electrones pi, o sea, 6 electrones de dobles enlaces. Y que es una estructura resonante entre estas dos formas. Entre estas dos formas. Ahora, ¿cómo llegamos a esta fórmula? Es interesante. Fíjense que desde los tiempos de 1800 algo, se conocía que la fórmula empírica era C6H6, lo cual nos hace pensar qué estructura más rara, más en esos tiempos. Y quien la llegó a descubrir, la fórmula empírica, fue Faraday. Faraday, el que estudian en física. Es por eso que cuando va y lo encontró, él era encargado de las lámparas de Londres, y en las lámparas de Londres quedaban una brea. Esta brea determinó cuál era la estructura, y la estructura era, bueno, determinó cuál era la fórmula empírica y encontró que era C6H6. Es por eso que cuando el benceno va como sustituyente se le denomina fenilo, que viene de fen, luz, y como Faraday era encargado de la luz y también estudió la electricidad, por eso se le denomina fenilo. Luego se descubrió que era un ciclo. Esto fue hecho por Kekulé, en donde tuvo un sueño, en donde vio una serpiente que se mordía la cola, y entonces de ahí sacó, el benceno debe de ser un ciclo. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar? Vean que ya a partir de las configuraciones electrónicas, nosotros conocemos que el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, son 6, 24. El hidrógeno tiene un electrón por 6, 6, que sumados dan 30 electrones. Entonces los 30 electrones lo que hacemos es creamos los enlaces, ya que Kekulé había propuesto que eran cíclicos, creamos los enlaces del ciclo. Cada guión son 2 electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Luego los enlazamos con cada uno de los hidrógenos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y ya tenemos 24 electrones. Con los 6 electrones restantes lo que hacemos es que colocamos alternadamente dobles enlaces. Con eso completamos los 8 electrones para cada carbono y distribuimos los 30 electrones. Claro que si comenzamos en este sentido, podríamos haber comenzado hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos las dos estructuras resonantes. Los enlaces que colocamos al inicio, los 24 electrones, son enlaces sigma, o sea, enlaces sencillos, mientras que estos 6 electrones son enlaces pi, o sea, que se forman por el traslape de los orbitales p, contrario a los enlaces sigma que se forman por el traslape de los orbitales sp2. Recuerden que cada carbono
En el benceno está hibridizado sp2 ya que llevan dobles enlaces y tienen un orbital p con un electrón. Ahora, otra forma de ver la gran estabilidad del benceno es mediante su calor de hidrogenación. Ya la habíamos estudiado para los dienos, pero vamos a ver que aquí es todavía más pronunciada la diferencia. El ciclohexano, que es el alcano, está 118 kilojoules por debajo del ciclohexeno, que es el alqueno, o sea que libera 118 kilojoules. El 1,3 ciclohexadieno, que es una estructura, es un dieno conjugado, deberíamos de esperar el doble, o sea, 236 libera 230 kilojoules por mol, o sea que es 6 kilojoules más estable de lo que esperábamos. Para el benceno, con 3 dobles enlaces, cabría esperar que liberara 356 kilojoules por mol, o sea, el triple de lo que libera el ciclohexano. Sin embargo, realmente libera 206 kilojoules por mol. Fíjense que es tan estable que es más estable que el 1,3 ciclohexadieno. Entonces, y es 150 kilojoules por mol más estable de lo que esperábamos. Entonces habría que preguntarse, ¿debido a qué viene esa gran estabilidad? ¿Cómo podemos explicar esta estabilidad tan pronunciada del benceno? Entonces, lo primero es analizar los orbitales moleculares. En cuanto a los orbitales moleculares, surgen del traslape de los orbitales atómicos. Ya vimos que estos enlaces en negro que tenemos aquí son los enlaces sigma, que provienen del traslape de los orbitales sp2 entre sí. Aquí este enlace carbono-hidrógeno proviene del traslape de los orbitales sp2 del carbono con el orbital s del hidrógeno. Recuerden que el orbital sp2 tiene una geometría trigonal planar que está representada aquí en los enlaces, quedando en cada uno de los carbonos un orbital p con un electrón. Entonces estos orbitales p pueden traslapar. Si traslapan, vean que los orbitales tienen, como son ondas, tienen una onda positiva representada aquí por la forma azul y una onda negativa representada por el sin relleno. Entonces, si traslapan en fase, van a dar un enlace. Pero si traslapan aquí tendríamos un traslape en fase. Fíjense que entre ellos, aquí, fase y fase. Entre los dos del centro tendríamos un traslape en antifase. Entonces aquí realmente tendríamos 1, 2, 3, 4 fases, 2 antifases llevándonos a un orbital molecular de enlace, en donde vean que los electrones estarían deslocalizados en esta zona y en esta zona y teniendo un nodo en el centro. Entonces así nosotros podemos hacer los análisis de los orbitales moleculares, en donde ahora les presento toda la estructura. Entonces tendríamos los 6 orbitales moleculares que están en fase, sería el orbital más estable. Este que es el que yo les había dibujado, en donde tendríamos 4 fases y 2 nodos. Aquí en donde no están representados vean que los que se encuentran en pero sí que tendríamos que, no importando cómo lo representen, tenemos 4 fases y 2 nodos. Igual aquí, sin importar cómo esté, aquí tendríamos 2 fases y 4 nodos. Aquí sí que se observan, vean que este sería 2 fases, 1, 2, 3, 4 nodos. Y cuando prevalecen los nodos, entonces tendríamos orbitales moleculares de antienlace. Vean que estos son los orbitales atómicos, entonces los orbitales moleculares de enlace son más estables, por eso se encuentran por debajo de los orbitales moleculares, de los orbitales atómicos. Mientras que los orbitales moleculares de antienlace se encuentran por arriba, son menos estables que los orbitales atómicos, que sería el caso de y que todos son antifases, que sería el orbital más inestable. Ahora, recuerden que como el benceno tenía un electrón en cada carbono, entonces tendríamos 6 electrones. Los 6 electrones quedarían acomodados 1, 2, 3, 4, 5, 6 en los orbitales moleculares de enlace. Y eso es lo que nos explica la gran estabilidad del benceno. Los 6 electrones se encuentran en orbitales moleculares de enlace que lo hacen no solo muy estable, sino que aromático.
Vean que para que un compuesto sea aromático debe de cumplir con una serie de normas, incluyendo la regla de Huckel, conocida como 4N más 2 electrones. Entonces debe ser un compuesto cíclico y conjugado. No puede, si no tiene conjugación no puede ser, también es necesario que sea cíclico. Bueno, esta es una característica, el calor de hidrogenación va a ser muy por debajo de lo esperado. Todos los carbonos deben de ser planares con hibridación sp2. Recuerden que la geometría de los orbitales sp2 es trigonal planar. Esta también es una característica, dan reacciones de sustitución en vez de eliminación. Poseen estructuras resonantes y, muy importante, la regla de Huckel, que el número de electrones pi es de 4n más 2. Noten que en el benceno son 6 electrones, entonces nos indicaría que n es 1, sería 4 por 1 más 2, 6. Fíjense que para n igual a 0 tendríamos 2 electrones, para n igual a 2 son 10 electrones, para n igual a 3 son 14 electrones. Muy importante, esta regla de Huckel únicamente se aplica a los anillos, a un solo anillo, o sea, a un solo ciclo. Si son ciclos fusionados, pueden tener diferentes números de electrones. Es por eso que, conociendo que el benceno era tan estable, los químicos se lanzaron a hacer estructuras que fueran igual de estables. Por ejemplo, el ciclo butadieno. El ciclo butadieno es planar, es resonante, sin embargo, no es nada estable, es totalmente inestable. Se sintetizó hace como 50 años y la situación es que reacciona muy rápido, y para que exista hay que tenerlo muy frío. Eso es porque noten que no tiene el número de electrones Huckel, tiene 4, que no es un número Huckel. Igual el ciclo octatetraeno podrá ser planar, podrá ser resonante, está conjugado, pero no tiene un número de electrones Huckel. Son 8 electrones, por lo tanto no es resonante y no tiene ninguna estabilidad. Es más, es antiaromático y muy inestable. Ahora, las estructuras aromáticas no solo son moléculas, sino que también podemos tener iones aromáticos. Para el caso, el anión ciclopentadienilo tiene 6 electrones, que es un número Huckel, es planar, está conjugado y entonces es un ion aromático. Igual que el catión cicloheptatrienilo, en donde cumple con lo mismo, tiene 6 electrones, que es un número Huckel y es una sustancia aromática.